Buenos días. Hoy comenzamos el curso de Biología Celular y Molecular. Y en particular, como ustedes saben por el programa, nos toca el módulo de genética, en el cual los vamos a estar acompañando. Mi nombre es Bernardo Bertoni y vamos a tener algunas de las clases grabadas, van a ser por mí y luego por mi colega Lucía Paz. En el día de hoy comenzamos dando una visión general de genética clásica y molecular, ¿no? Es un repaso y quizás decir algunas ideas que ustedes conocen y otras que no tanto. Durante este curso vamos a utilizar bibliografía que está recomendada y ustedes ya deben conocer, como es Introducción a la biología celular de Albert, Biología celular y molecular de Lodish, o también La célula de Cooper, y por último un libro de genética propiamente dicho como es el Griffith. Todos ellos están disponibles, ¿no? Y ustedes pueden acceder a ellos, ya sea en forma virtual o quizás física, porque son libros que en plaza se encuentran, ¿no? Y entonces, en base a esto, ustedes pueden estudiar perfectamente y seguir este curso, ¿no? Lo que les pido es que hagan el esfuerzo de leer los capítulos vinculados a genética, porque muchas veces, frente a una terminología nueva, como puede ser la que ustedes van a escuchar a partir de estas charlas, al leerlo en un libro, ustedes logran de alguna manera concatenar y consolidar esos pensamientos, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar genética en medicina? Y bueno, y esa es mi tarea de hoy, tratar de convencerlos de que genética forma parte hoy de la carrera de medicina en casi todos los niveles en los cuales ustedes puedan actuar. Y la genética además se ha ido metiendo en nuestra sociedad y hoy por hoy ustedes saben de que se habla constantemente y se utilizan términos, conocimientos de genética en la vida cotidiana. La intención en este curso es que ustedes tengan unas bases sólidas sobre genética que les permita, entre otras cosas, poder discutir algunas realidades o fantasías que se dicen, ¿no? Y como primera parte, y que intentaré seguir a través de EVA, a través de los foros y discutiendo, lo que les propongo es que si tienen oportunidad, puedan ver una película como Gattaca, que fue estrenada en el año 1996, ¿no? Y que plantea una situación muy particular. Por supuesto que es un mundo algo distópico, pero que tiene muchos visos de realidad. Mi propuesta es que ustedes trabajemos luego cuánto. Recuerden que les comenté que es del año 1996 esta película. Hoy, en el 2020, les pido que vean cuánto tiene de realidad y cuánto tiene de fantasía hoy esta película. Y luego, digo, hay innumerables programas, documentales, series, en donde se habla de genética, particularmente de CRISPR, que lo vamos a ver en este curso, ¿no? Donde en el caso de Unnatural Selection, eh, se plantean una serie de posibilidades y que me gustaría que ustedes consideraran en base a lo que terminemos teniendo en este módulo, si eso es posible o no. En History 101, se llama, disculpen, Historia nivel 1, ustedes tienen un capítulo que se llama Genética que está muy bonito, y en Human Nature se trata directamente sobre CRISPR-9 y las posibilidades que tiene. Entonces,
si ustedes están de acuerdo, y los que lo quieran hacer, digo, podemos seguir esta discusión a través de Eva, y discutiendo de cuáles son las realidades y fantasías que se están proponiendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces hoy pensamos de que genética es un tema de actualidad, pero la realidad es que hace muchos siglos ya que se venían planteando preguntas sobre la herencia, y de lo que hay este, descrito históricamente, Aristóteles ya hablaba de que los padres contribuían con una mezcla de su sangre y sus humores en las características de sus hijos, ¿tá? Y entonces había un concepto de una herencia mezcladora, o sea, por un lado se mezclan caracteres de los padres en cada generación, y eso explicaba por qué en una especie los miembros se parecen entre sí. Pero claro, habían algunas observaciones contradictorias. O sea, cómo surge toda esta variación que nosotros vemos y, y las descendientes de híbridos que se parecen a las parentales y características que de repente aparecen en una generación pero desaparecen en la otra generación siguiente. Y bueno, y características que se consideran incambiadas, o sea, aquellas que se mantienen de una generación a generación. Todo esto, digo, dio lugares a enormidad de discusiones, pero lo que sí tenemos que saber y que es importante tener en cuenta es que siempre se ha trabajado en manipular el genoma desde hace siglos. Y la imagen que ustedes están viendo, ¿no?, es maíz, trigo, ¿no?, que son las formas salvajes que dieron origen a todas las formas que nosotros conocemos hoy de trigo y de maíz. Y si ustedes todavía no se dieron cuenta qué es esto es la forma salvaje de las bananas, ¿no? O sea, manipular el genoma es algo que estamos realizando desde hace muchos siglos, ¿no? O sea, sin intervenir directamente sobre esa molécula de ADN, nosotros ya hemos logrado, de alguna manera, manipular todo ese genoma, ¿no? ¿Y quién estableció, digo, esa capacidad que tenemos hoy de manipular el genoma sin necesidad de intervenir este, sobre el ADN directamente? Y ustedes ya lo conocen muy bien. Este señor Gregor Mendel es el que describe como elementos discretos que no se mezclan y que aparecen en proporciones estables y repetibles de una generación a otra. No vamos a hablar de las leyes de Mendel, pero sí permítanme comentarles una cosa sobre Mendel. Mendel para mí es uno de los científicos que deberíamos mirar con mayor detenimiento. Este señor nació en una región pobre, aislada del mundo científico, ¿m?, y que sus inquietudes intelectuales lo llevaron a ser un monje, un religioso, porque era la única forma en la cual podía acceder a una educación superior, ¿no? También me gustaría recordarles de que en esos pequeños pueblos, en esas pequeñas ciudades donde él trabajaba y vivía, se tuvo que trasladar muchos kilómetros de distancia para poder ir a hacer sus estudios universitarios, y no era un buen alumno. Pero lo que sí tuvo la suerte, y que en eso es lo que en mi caso admiro más, es que esta persona llegó en un momento en el cual se estaban desarrollando varias áreas que son las que él luego toma y utiliza para desarrollar su teoría, ¿no? En matemáticas, en la universidad en donde él estaba, se encontraba desarrollando la teoría combinatoria, ¿no? Por otro lado, se encontraba uno de los botánicos más reconocidos de esa época, ¿no?, y él, eh, si no lo sabían, le costó mucho salvar los exámenes. Era una persona que dio varias veces los exámenes para poder titularse como profesor,
¿Mm? Y una vez de regreso en Brno, en esa abadía, él comienza a desarrollar esos experimentos. Y lo más importante de todo es reconocer de que es casi de los primeros científicos en que utiliza el método que hasta hoy utilizamos. Él diseña un experimento y luego mide a través de una hipótesis estadística, ¿tá?, si sus datos eh, validan su hipótesis o no. Él no contaba con todas las herramientas matemáticas, pero sí, digo, tenía la idea de la teoría combinatoria, que es lo que le permitió desarrollar las leyes de la herencia. Entonces, para mí es de los grandes científicos de la época y que permaneció ignorado por mucho tiempo y aún hoy creo que no se valora su trabajo. Y Mendel lo que hizo fue describir esa serie de factores que no tenía ninguna idea de qué era lo que estaba involucrado, ¿no? Es luego en los años 1900 se redescubren las leyes, pero aún así no teníamos idea de qué era lo que realmente estaba transmitiendo esa información de una generación a otra, ¿no? Es con el experimento de Griffith en 1928 en donde comenzamos a sospechar de que hay alguna molécula, lo que se llamó el principio transformante, que estaría involucrado en el, la transmisión de esa información. El experimento, no vamos a discutirlo mucho porque en parte ustedes ya deben haberlo visto, pero existían unos neumococos que generaban infección que podían matar a los ratones, y entonces se infectaban con neumococos que tenían una superficie lisa y estos no generaban la enfermedad en ese ratón. Mientras que aquellos que tenían esa cápsula de polisacáridos, que eran los como rugosos, una vez que se inyectaban a ese ratón, estos desarrollaban la enfermedad y morían, ¿no? Sin embargo, si esas bacterias eran eh, aniquiladas a través de calentarlo, una vez que se inyectaba ese esputo que había sido calentado, no generaba la enfermedad en esos ratones, ¿no? Sin embargo, cuando mezclábamos eh, la cepa de neumococos sin esa cápside de polisacáridos y el inóculo que había sido inactivado por el calor, esas dos cosas juntas, inyectadas, generaban luego en el ratón la enfermedad que moría por esa causa, ¿no? Eso hablaba de que algo hay en estas inóculos que de alguna manera lo que generaba era que estas bacterias comenzaran a tener esa cápsula de polisacáridos que lo hacían virulenta. No es hasta 1944 en que, siguiendo con ese mismo grupo de bacterias, se detecta qué es ese principio, ¿no? Y por una serie de experimentos, y como siempre, lo más interesante de ver aquí es ese diseño experimental, donde por un lado se tratan esas bacterias con enzimas que degradan los azúcares, ¿tá?, y ven que eso no cambia ese principio transformante. Cuando se trata con proteasas, o sea que eliminaría todas las proteínas, se ve que no hay un cambio en ese principio transformante. Cuando se trata con ARNasas, esa bacteria se ve que no hay un cambio en ese principio transformante, y sí lo hay cuando tratamos con DNasas, ¿no? Entonces vemos de que la conjunción de esas bacterias tratadas con DNasa y las bacterias lisas, luego de que están juntas, no hay una transformación hacia rugosas, ¿tá?, o sea, hacia infectantes.
Entonces, es el momento en el cual se describe al ADN como ese material genético responsable de esa transformación. Entonces ya teníamos esa molécula, lo que era difícil es entender cómo funcionaba esa molécula. ¿Ah? Y no voy a intentar explicar todo, pero ni extenderme demasiado, porque son cosas que ustedes ya en parte han visto, pero veamos que las bases moleculares de la herencia, lo que necesitan, ese modelo, lo que necesitaba era explicar cómo se preserva y transmite esa información hereditaria, cómo se expresa esta información para luego transformarse en lo que nosotros vemos como fenotipos, y entonces después veremos más adelante en qué consiste ese dogma central de la biología molecular, y por último, digo, la capacidad que debería tener para generar variación, ¿no? Todos sabemos hoy, porque digo, no solamente por los cursos anteriores que ustedes han tenido, sino por toda la información que está disponible, cómo es esa molécula. Pero disculpen si durante este módulo vamos a, de alguna manera, eh, insistir sobre su estructura y algunas características, pero en el momento actual digo, tiene mucha vigencia la genética, como hemos visto, y está muy presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces cuando ustedes están, como me ven ahora, como me sienten ahora, trabajando en forma virtual, porque hay una pandemia, que es una enfermedad COVID-19 causada por un virus, ¿no? Y sentimos cosas como que ese virus, en esas teorías conspiratorias, fue creado en laboratorios, o otros que nos dicen que el origen es en murciélagos o en otro mamífero como el pangolín. Entender la validez de esa información es también comprender sobre genética. Y lo que ustedes están viendo aquí son secuencias de aminoácidos, de regiones de proteínas de ese SARS-CoV-2, ¿no? Y lo que hacen es compararla con homólogos de otros virus que ustedes encuentran en murciélagos y el famoso pangolín, ¿no? Y lo que hacen es comparar esa homología de secuencias y de ahí tomar y tratar de explicar si proviene de murciélago, si proviene del pangolín, ¿no? Y lo más interesante de ver es que si ustedes eh, llegan a comprender eso que parece como en la película Matrix, una serie de letras, y ustedes llegan a interpretar lo que significa, como si fuera una imagen, la idea es de que aquí detrás de esas comparaciones, para poder explicar esas similitudes, tienen que haber existido muchos procesos, de los cuales algunos vamos a ver, como por ejemplo la recombinación. Y para que ese virus que hoy conocemos como SARS-CoV-2 haya tenido un origen a partir de otro mamífero y luego tener una forma que sea infectiva para los humanos. Y bueno, esos son procesos que tienen una base genética. Y por eso insistimos tanto en que ustedes entiendan genética. Y todo se basa en esa molécula, ¿no? Y esas moléculas informativas, como pueden ser el ADN, el IRN, ¿no? Tienen algunas características o propiedades, ¿no? Una de ellas es que vamos a ver de que tienen un número limitado de subunidades, ¿no? Y que la información biológica debe estar en una forma útil y legible. Por otra parte, esa información debe ser estable y reproducible, o sea, la conservación de esa información es muy importante, ¿no? Y la transmisión de esa información debe ser muy precisa, que es lo que conocemos como la expresión, ¿no? Pero por otro lado, ya como hemos mencionado con el virus, tiene que tener la capacidad de cambiar.
¿no? O sea, de variar. Y esas características en parte las vemos este, en los ácidos nucleicos. Por ejemplo, generar una variabilidad enorme es capaz, si ustedes saben que tenemos 4 subunidades, ¿no? Y que lo que muestra este ejemplo, es cómo ven, si fueran letras, son 26 letras diferentes y da lugar a 2 por 10 a las 11 combinaciones y tomamos solamente 8 de estas unidades, mientras que en ADN estamos constreñidos a 4 unidades y que si consideramos segmentos, ¿no?, de secuencias de 8 nucleótidos nada más, podemos generar una variabilidad, o sea, más de 65.000 secuencias diferentes. Y si estamos hablando de aminoácidos, que son 20 los diferentes, y solamente una secuencia de 8 aminoácidos da lugar a 2.5 por 10 a la 10 variantes posibles, ¿no? O sea, la variabilidad que podemos generar es enorme. Entonces, como candidatos, estas moléculas, digo, son muy buenas para cumplir con esas propiedades, ¿no? Pero, digo, necesitamos entender cómo es ese ADN, ¿no? Y otra vez, lo que tenemos es a 2 señores, Watson y Crick, ¿no?, que llegan en el momento exacto para poder describir esa molécula, en el momento histórico exacto, ¿no? Cambridge era una de las universidades más importantes, o es casi una de las universidades más importantes en el mundo, en donde tenía un gran desarrollo científico y biológico en ese momento, ¿no? Estas 2 personas caen en el momento exacto. ¿Por qué? Porque ya teníamos cierta idea de cómo era la estructura de ese ADN. Sabíamos que existían adeninas, timinas, guaninas, citosinas, ¿no?, y que tenían una distribución muy particular, ¿no? Y eso es lo que demuestra el experimento de Chargaff, ¿no? Si ustedes ven, las cantidades de adeninas y timinas son muy parecidas entre sí y entre guaninas y citosinas, ¿no? Entonces, esas reglas era algo que ya había sido descrito en 1949. Cuando Watson y Crick comienzan a trabajar en Cambridge, en ese mismo momento y en ese mismo lugar, se estaba trabajando con la estructura cristalográfica del ADN, por parte de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Todos conocen, o espero que conozcan, la historia de Rosalind Franklin con respecto a la estructura del ADN. Es de esas historias en la ciencia que probablemente existan algunas más, pero es de las que se conoce bien, ¿no? Ella había hecho esa descripción y estaba trabajando sobre esa estructura. Lo que Watson y Crick tienen como genialidad es que esa fotografía, esa famosa fotografía, logran generar un modelo que la explique. ¿Mm? O sea, y para eso ellos hablan de que son 2 hebras de un polímero de ADN, que esas 2 hebras o cadenas son antiparalelas y dan una idea exacta de cómo es el apareamiento de esas bases nucleotídicas que conforman ese ADN. Y eso es literalmente lo fundamental en su descripción. Ven que es en el mismo año, ¿no?, en que se publica ese trabajo. Y esa estructura, ellos, realmente revolucionan
campo científico, ¿no? Pocos años después, Francis Crick describe 3 ideas que son el núcleo fundamental, ¿no?, en genética hoy. La hipótesis de la secuencia, y eso es que el orden de las bases en una porción del ADN es un código para una secuencia específica de aminoácidos, ¿no? Eso es en el año 57. El problema del código, él propone un modelo en donde se habla de que si la secuencia codifica una proteína, entonces con 4 nucleótidos y 20 aminoácidos, la forma más simple de explicar eso es a través de tripletes. O sea, combinaciones de 3 nucleótidos darían la información para especificar cada aminoácido. Y luego plantea lo que se llama el dogma central, ¿no?, de la genética, que es que hay un sentido en la transmisión de la información, ¿no? Esa información se transmite del ADN a un intermediario, que es el ARN, y de este a las proteínas. Y que lo que sí no existe, y vamos a ver de qué esto es así, es una información desde proteínas a ADN. Hoy sabemos de que de ARN a ADN es posible, pero de proteínas a ADN no es posible. Y eso empieza a zanjar discusiones sobre, por ejemplo, el origen de la vida, ¿no? ¿Cómo es la estructura de esos ácidos nucleótidos? No vamos a entrar en detalle porque ustedes ya lo han visto, pero tenemos todos claros de que estos nucleótidos, ¿ah?, están conformados, el nucleótido está conformado por un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada. Este es el azúcar, la base que no está puesta aquí, y ese fosfato, ¿ah?, pero que a su vez puede ser difosfatado o trifosfatado. Esas bases nitrogenadas podrán ser purinas o pirimidinas, ¿tá? Y dentro de las purinas tendremos la adenina o la guanina, y entre las pirimidinas, las citosinas, timinas y uracilos. Y que la complementariedad de base se da por ese acoplamiento que existe bien específico entre guanina, citosina y adenina y timina, ¿no?, entre una purina y una pirimidina de último. Son temas que ustedes ya han visto. No sé si será así, pero lo que sí quizás no esté muy claro es algunas características, ¿tá?, sabemos que existe ADN y ARN, ¿tá? Entonces, ¿por qué tenemos ADN como una molécula nuclear básica, ¿tá?, y el ARN? ¿Y por qué el ADN es el que lleva la información que se transmite de una generación a otra, ¿no? ¿Por qué la timina en el ADN y el uracilo en el ARN, ¿no? Lo que hoy sabemos es que la citosina se deamina en forma espontánea a uracilo, ¿no? Eso es una cosa que existe naturalmente o a veces mediada por otros eventos, pero hay un cambio de citosina a uracilos. Existen enzimas que reparan, ¿no?, esta situación, estas mutaciones, y reemplazan esos uracilos por citosinas, ¿no? Es un mecanismo de reparación. Si en el ADN, en vez de timinas, tuviéramos uracilos, ¿no?, entonces, ¿cómo sería posible distinguir los uracilos normales de los resultantes de una deaminación? Entonces, aparentemente esta es una de las causas por las cuales vemos en el ADN las timinas, ¿tá? Y la otra cosa que quería comentarles era por qué como azúcar vemos un 2-dideoxi en el ADN y en el ARN vemos una ribosa. Bueno, aparentemente el ADN
sin ese grupo oxidrilo, ¿tá? Sin ese grupo oxidrilo, sino por un hidroxilo, lo hace mucho más estable a la hidrólisis, dándole esas características que tiene el ADN. Cuando ustedes escuchan hablar de Parque Jurásico y conservar ADN que por tantos millones de años, les comento de que eso no es así. Se conserva por miles de años, y eso sí, el hombre de Neandertal ha sido secuenciado, y eso tiene unos 30.000 años, ese ADN. ¿tá? Entonces lo hace muy estable como molécula, y eso, por esa razón también tiene tanto valor en forense, ¿tá? Por esa estabilidad que tiene. Y esa doble hélice que siempre describimos es antiparalela y tiene un sentido, ¿no? De 5' a 3', y la otra cadena es antiparalela de 5' a 3', en el otro sentido. ¿no? Y estas cadenas se unen por complementariedad de esas bases nitrogenadas. Así que cuando vemos una adenina en una de esas cadenas, es totalmente seguro que vamos a ver una timina en la otra cadena. ¿no? Y si vemos una guanina en una cadena, seguramente es una citosina la que va a estar presente en la otra cadena. ¿no? Y eso es una regla, ¿no? que es muy importante, como vamos a ver luego en otras clases. Entonces, por un lado teníamos ese ADN en una única hebra o monocatenario, y sabemos que forman una estructura bicatenaria. Y esa estructura secundaria del ADN conforma esas dos cadenas una doble hélice que gira en forma de estrógira. Y lo que les comentaba, las hebras son antiparalelas, y ese esqueleto de azúcar y fosfatos son lo que conforman la parte exterior de esa doble hélice. Y los pares de bases se distribuyen como planares, como a través de esos puentes de hidrógeno, hacia el centro de esa estructura. Y recuerden que tenemos en esas bases complementarias, como es adenina y timina, dos hidrógenos, dos puentes de hidrógeno, y cuando se trata de guanina y citosina, estamos hablando de 3 puentes de hidrógeno. ¿no? La distancia entre cada par de bases es de unos 3.4 Armstrong, y una vuelta completa incluye 10 pares de bases, lo que conforma unos 34 Armstrong, que es lo que está señalado acá. Esta es una de las formas en las cuales podemos encontrar el ADN, pero existen otras, y que van a depender de algunas características que puedan adquirir estos nucleótidos y cambiar esa conformación de la doble hélice. Y, por ejemplo, volverse levógira, o sea, girar en sentido contrario al que estaba hablando. ¿no? Lo otro interesante de reconocer, y muy importante, como vamos a ver, es la existencia de un surco mayor y un surco menor. Es lo que ustedes ven acá como surco mayor y esto como el surco menor. ¿tá? Eso es una característica que lo que está diciendo y mostrando, como está el esquema, es que quedan más expuestos moléculas, grupos de moléculas y más o menos expuestos, y que no son los mismos estos que vemos aquí que los que se ven aquí. ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque es en realidad en donde está contenida la información. Esa secuencia, les comentaba, de las bases nitrogenadas es lo que funciona como ese código. Pero, ¿cómo interpreta una célula ese código? Lo hace a través de un grupo de proteínas que son capaces de reconocer la secuencia en ese ADN. Pero estas proteínas
no son una persona sentada leyendo, ¿tá?, letras como sería GACT, sino que lo que lee es una información molecular. ¿Y cuál es esa información molecular? Fíjense, lo que vemos es, esto es el surco mayor, en este par de bases, ¿tá?, unidos por complementariedad, de una de una guanina con una citosina, o en este caso de una adenina con una timina. Lo que vemos es que en el surco mayor, ¿tá?, quedan expuestas grupos de moléculas, como puede ser estos aceptores de hidrógeno, ¿no?, o donadores de hidrógeno, ¿no?, como vemos aquí, o átomos de hidrógeno, como está señalado, o grupos metilo, como es este caso. Eso genera un código, ¿ven lo que estamos diciendo? Rojo, rojo, azul, blanco. Y en este caso es rojo, azul, rojo, amarillo, ¿tá? O sea, grupos de moléculas dispuestos en forma diferente. No es lo mismo esto, donde es una guanina y una citosina, que con respecto a este, donde es una citosina y una guanina. Ven que, como se invierte, ¿no?, en el surco mayor, lo que queda expuesto es en otra dirección. Entonces, estas proteínas son capaces de reconocer ese código, que es lo que les muestra en esta figura, ¿tá? En el surco mayor tenemos suficiente información como para saber que en una hebra hay una guanina, una adenina, citosina o timina, mientras que en esta hebra tenemos una citosina, timina, guanina y adenina. Entonces, el código es a partir de esa información molecular, ¿tá? Ahora, venimos hablando de el ADN como una cadena bicatenaria y toda la capacidad que tiene de contener esa información. Pero existen también los ácidos nucleicos que son monocatenarios. Y en eso, ustedes saben muy bien que los ARN son de los que estamos hablando, ¿tá? Estos, justamente como una simple hebra, pueden adquirir diferentes conformaciones. Algunas de ellas son estables, ¿tá?, y que se mantienen en algunos casos por esa autocomplementariedad. Y aquí les trae varios ejemplos, les plantea, que se plieguen al azar totalmente, ¿tá?, o generar estructuras más complejas, como una hélice monocatenaria, ¿tá? Y por otro lado, por complementariedad de bases, generar estos bucles y estos doble hebra que estamos observando acá adquiere la conformación de una doble hélice. Entonces vemos que puede adquirir conformaciones muy complejas este ARN, y eso es parte de lo que les muestra en esta figura, todos los diferentes tipos de conformaciones de estructura secundaria que podemos ver para un ARN. Y en esas estructuras debemos considerar algunas características para que se den, particularmente eso de cuando forma una doble hebra. Que esto puede suceder en el ARN, pero también puede suceder en el ADN, ¿tá? Bueno, acá está expuesto como ADN, ¿no? Entonces, para que se formen estos bucles, ¿no?, lo que tiene que existir son secuencias que sean complementarias entre ellas, y es lo que denominamos los palíndromos. Estas características en el ADN, como ven, para que se pueda formar el bucle necesitamos una serie de secuencias que no sean complementarias, ¿no? Y si ustedes ven, esto es complementario con respecto a esto, ¿no?, que es lo que está mostrando aquí. Si estamos hablando de ARN, formará estos bucles o tallos, y si es en el ADN doble cadena, lo que vamos a ver es una estructura cruciforme, ¿no? Estos son situaciones que se pueden dar naturalmente.
¿no? En el ADN, ¿no? Y que a veces en realidad lo que contienen es información también, ¿no? Para esas células. ¿No? Y estas estructuras de plegamientos, ¿no? Pueden adquirir formas muy complejas, ¿no? Como sucede con los ARN ribosomales y con los ARN de transferencia, ¿no? A ellos los vamos a ver luego, ¿no? Pero la idea es mostrarles de que esta capacidad tiene luego un correlato funcional biológico, ¿no? No es simplemente un hecho que sucede al azar, ¿no? Y, y ese ARN, además, hoy sabemos que puede actuar como una enzima, a lo que llamamos ribosimas, ¿no? Hay ARN ribosomales que son capaces de catalizar reacciones, lo vamos a ver más adelante, ¿tá? Y como un ejemplo, la ribonucleasa P de bacterias actúa en el procesamiento de los precursores de los ARN de transferencias, o sea, para poder generar estos ARN de transferencia es necesario la presencia de esas ribonucleasas, que son ribonucleoproteínas, capaces de dar lugar a esos ARN de transferencias, o por lo menos ayudar en la conformación final de esos ARN de transferencia, ¿tá? En los ribosomas tenemos, ¿tá?, ARN más proteínas que actúan, ¿no? El ARN tiene un rol catalítico, ¿tá? El esplesiosoma, que es otra maquinaria biológica que vamos a ver durante la transcripción, ¿no?, también es ARN con proteínas interactuando en forma catalítica. Y bueno, y después tenemos situaciones como son los intrones de grupo 1 y grupo 2 que pueden llegar a generar reacciones catalíticas para dar lugar a un auto-splicing, un autoprocesamiento de ese ARN, ¿tá? Y que lo vemos en eucariotas inferiores, en el genoma mitocondrial y en los cloroplastos. La característica de estos ácidos nucleicos son muy variadas. Y otra cosa que debemos considerar, ¿no?, es la topología y función. Lo vamos a ver con mayor detalle también otra vez en siguientes charlas, pero piensen de que esa doble hélice, ¿no?, está expuesta a tensiones, ¿no? De la misma manera que si ustedes tomaran el cable de los antiguos teléfonos en rulo, ¿no?, e intentaran desenrollarlo, o todo lo contrario, tratar de enrollarlo más, ustedes ven que adquiere conformaciones diferentes. Eso está sucediendo a nivel biológico, ¿tá? Es lo que llamamos el superenrollamiento, necesario, por ejemplo, para poder compactar ese ADN, ¿tá? Eso vamos a ver en mayor detalle también este tema, ¿tá? Y también existe la capacidad de superenrollarse en forma negativa, o sea, en sentido contrario a cómo está esa molécula de ADN, ¿no? Esto va a favorecer la disociación local de las hebras, ¿no? Y eso es un proceso necesario, ¿no?, totalmente necesario para que podamos ver que se duplica el ADN o se pueda transcribir, ¿no? Y en eso están involucrados toda una serie de enzimas que denominamos topoisomerasas, ¿no?, que van a estar mediando en esos cambios de la estructura, ¿no? Y lo que vemos aquí son ejemplos, digo, el ADN relajado, cuando se desenrolla, y lo que puede suceder si liberamos esa tensión, ¿no?, y generar este tipo de estructuras cruciformes que eran las que estábamos viendo antes. ¿Qué nos va a permitir esos cambios estructurales en el ADN? Les prometo de que lo veremos con mayor detalle, pero vamos a ver de que el control del acceso
de proteínas que regulan la transcripción depende del estado en cual se encuentre ese ADN, ¿no? Y eso implica el inicio de esa replicación también está vinculado a cómo se encuentre el ADN. La capacidad también de que de reparación, ¿sí? Y en general la organización y compactación de ese ADN en la célula, ¿no? Requiere, ¿no?, de interacción de proteínas y que van a estar vinculadas con esa compactación, ¿no?, que van a estar promoviendo de que se compacte o que se descompacte, ¿no? Y eso siempre es con un gasto energético hacia lograr ese estado, ¿no? Entonces eso, la topología la vamos a ver, la vamos a ir viendo con más detalle a lo largo de este módulo, ¿no? Y por otro lado, sería bueno recordar de que esas propiedades físico-químicas que tienen los ácidos nucleicos. Y una de ellas es la desnaturalización, ¿no? Sabemos, les comentaba, de que esa desnaturalización es necesaria para que pueda ser copiado, ya sea para replicarse o para transcribirse, ¿no? Pero intrínsecamente nosotros podemos calentar ese ADN que se encuentre en una solución acuosa, ¿no? Lo calentamos y lo que vamos a ver es que esa doble hebra se va a desnaturalizar conformando, ¿no?, hebras monocatenarias que van a estar separadas. En la medida en que estas regiones, estas secuencias de ADN contengan muchos adeninas y timinas, se van a disociar más fácil, o sea, van a ser las primeras que se disocien. Mientras que cuanto más rica sea en GC, ¿no?, va a necesitar mayor temperatura para poder disociarse. ¿Eso qué significa? Que nosotros, dependiendo de la secuencia de esa molécula de ADN, bicatenaria, siempre estamos hablando de una molécula bicatenaria, va a depender la velocidad, o más bien la temperatura a la que necesita para poder disociarse totalmente, ¿no? Eso lo podemos medir, ¿no? Y lo que se denomina la TM, ¿no?, es el reflejo de la composición promedio de ese ADN. La TM es la temperatura a la cual se necesita para que la mitad del ADN esté totalmente disociada. Esto es lo que nos muestra esta curva. O sea, lo que estamos midiendo a través de la absorción por ultravioleta es que el ADN en un momento forma una simple hebra, ¿tá?, y eso lo vemos como un cambio en la absorción del ultravioleta, ¿tá?, y podemos medir la TM en esta curva, ¿tá? Y esto va a variar dependiendo de ese contenido de GC. Y esto, veamos unos ejemplos, ¿no? Estos son diferentes organismos en los cuales el contenido de GC es menor, en este caso, de un 38% y en este caso de un 66%. Si vemos las temperaturas en este eje, ¿no?, lo que nos muestra es que cuanto menos contenido tenga ese genoma de ese organismo, ¿no?, de contenido GC, ¿no?, me refiero, lo que vemos es que la temperatura del ATM es menor, ¿no? Y nosotros esas características las podemos utilizar de muchas formas. Hoy, cuando se está hablando de que estamos tratando de determinar variantes en un virus como SARS-CoV-2, ¿no?, yo puedo llegar a extraer pequeños segmentos de ese ADN viral, ¿no?, y medir, ¿no?, las curvas de TM y saber si estoy frente a una especie de virus que tiene diferencias
en su secuencia con respecto a otro. ¿Y eso cómo lo mido? Por cambios en esa secuencia de los nucleótidos que están presentes, ¿no? Y esa es una forma muy rápida de saber si yo estoy frente a diferentes variantes de ese virus, ¿no? Y se utiliza hoy, cuando ustedes escuchan hablar, en algunos momentos, hay gente que está desarrollando formas para ver rápidamente esas variantes del virus, digo, utilizando esta característica, ¿no? Ahora, venimos hablando de la desnaturalización de ese ADN. Pero ¿qué pasa con la renaturalización? Bueno, esto es una de las características de la molécula de ADN, ¿no? Esa molécula bicatenaria. Si la caliento, se separa totalmente en monohebras. ¿Mm? Y si dejo que se enfríe esa solución, lo que va a suceder es que naturalmente estas hebras van a volver a asociarse. Y con un perfecto matching, ¿no? Eso es una reacción bimolecular en donde se encuentran esas hebras complementarias, y una vez que se encuentran y hay un macheo, es realmente como un cierre, ¿tá? Digo, enseguida comienzan a unirse esa base. ¿De qué me sirve esta propiedad del ADN? Es que puedo, digo, utilizarlo para conocer la complejidad de ese genoma, ¿tá? Pero también, y lo vamos a ver en las técnicas de biología molecular, que lo puedo usar como en la búsqueda de secuencias específicas, ¿no? Y entonces, con respecto a esa reasociación del ADN y analizar la complejidad de ese genoma, vean cómo el concepto detrás es muy simple. Si yo tengo secuencias en donde lo único que tengo son uridinas y adeninas, una secuencia, digo, o timinas y adeninas, y pequeñas, ¿tá? La velocidad con la que se van a reasociar es muy alta, ¿no? Porque son repetidos pequeños, digo, secuencias repetidas pequeñas, entonces se van a encontrar fácilmente. Tengo mucha cantidad de ellas dentro de ese tubo, y una vez que lo dejo enfriarse, digo, se van a encontrar. A medida que aumenta la complejidad de esos organismos, es que vemos que tarda más en lograr esa reasociación. Acá lo que está mostrando es el ADN de ratón. El ADN satélite es un ADN muy repetido, ¿tá? Son secuencias iguales, repetidas en un tándem, ¿tá? Y entonces, si tenemos esas secuencias y realizamos un experimento de reasociación, lo que vemos es que rápidamente se van a reasociar. Pero a medida de que vamos considerando, en este caso, organismos como virales o de bacterias, vemos que el tiempo de reasociación va aumentando. Y cuando estamos frente a un mamífero, esto es un ADN de terneros, vemos que tiene, no es esta curva este, eh, sin grandes cambios, sino que lo que vemos es una curva, ¿no?, en donde aparece una asociación muy rápida y luego tarda hasta llegar a esta situación, ¿tá? Estas características nos están indicando literalmente la complejidad que hay en ese genoma, porque lo que se asocia primero seguramente se parece más a esto, y estas secuencias, ¿tá?, probablemente son únicas, y entonces lo que está tardando es el tiempo que necesita para reencontrarse dentro de todas esas moléculas de ADN, las complementarias, que son de secuencia única, ¿tá?, en ese genoma. Entonces eso nos da una idea, y fue la primera forma en que tuvimos para conocer la complejidad de nuestro genoma, ¿tá?, a partir de una propiedad eh, fisicoquímica del ADN, ¿no? Entonces, con este pantallazo de partiendo de esa idea de las leyes de Mendel hasta llegar a cómo es esa molécula de ADN, obviamente que no estamos ni adentrándonos en lo más mínimo en el día de hoy, pero solamente proponerles de que tengan en cuenta esas características físico-químicas, ¿no?, y que esas características que tienen en la estructura del ADN, que son esenciales para muchas de las cosas que vamos a ver luego, y comprenderlas nos permite
entender procesos mucho más complejos que se van a dar. No solamente los que vamos a ver en genética, sino lo que ustedes van a ver a lo largo de este curso, de los demás cursos, y que van a necesitar para poder comprender lo que está sucediendo en un organismo tan complejo como es el ser humano. ¿Mm? Y por último, solamente recordarles de que por qué insistimos en entender y comprender y darle tanto peso a la biología humana y en particular a la genética dentro de una carrera de medicina. Y me permito traer esto que está en la página web de la Johns Hopkins en realidad, donde dice una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Hoy, para poder entender el modelo de salud y enfermedad, tenemos que basarnos, ¿tá?, en principios en los cuales toma en cuenta la variabilidad de los genotipos, ¿tá?, de esos individuos, ¿tá?, la adaptación de esos genotipos al medio ambiente y luego la estratificación del riesgo que tiene ese individuo. O sea, ya no podemos ver más, ¿tá?, una dicotomía simple entre lo normal, ¿tá?, y la enfermedad como una fisiología normal. Lo que somos un conjunto, ¿tá?, de factores genéticos, fisiológicos y medioambientales, ¿tá?, que nos adaptamos al medio ambiente que tenemos, ¿tá? Y eso es un continuo, no es una dicotomía, sino que es un continuo. Y lo que vamos a tratar de mostrarles en estas clases es justamente de qué está compuesto todos estos elementos que estamos comentando. Bueno, muchas gracias y nos veremos en la siguiente clase.